Fue como estar dentro de una pesadilla, y entonces supe que no era un sueño. Hay algún tipo de infiltración en la sociedad. Creo que las abducciones forman parte de un plan mayor. Esa gente reaparece por alguna razón. Hay gente que se va a la cama por la noche sin saber que hará algo para lo que está programada. Es siniestro. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuese cierto? ¿Ayudaron unos seres extraterrestres a moldear nuestra historia? Y en ese caso, ¿podrían conocer la verdad aquellos que se llevaron y que han reaparecido? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Los reaparecidos. Elista, Kalmykia, Rusia, 16 de julio de 2007. Kirsan Ilamsinov, presidente de la República de Kalmykia, revela en una entrevista en horario de máxima audiencia con la cadena de televisión Al Jazeera que casi una década antes fue abducido por extraterrestres. I was taken by my apartment in Moscow to this spaceship, and we went to some star, and after that I asked them, please bring me back. Ilamsinov sostuvo que unos extraterrestres vestidos con unos atuendos amarillos lo habían llevado a una nave y que se la enseñaron. Nunca ha estado claro cuánto tiempo estuvo allí, pero dijo que fue casi un día y que se lo llevaron lejos. Según él, a otra estrella, en una nave gigantesca. Es lo que dice. Es un relato disparatado e increíble. Pero el problema es que se trata de un hombre muy capacitado. Y cuando lo escuchas hablar de aquello, se muestra muy abierto. No parece que esté loco, salvo por lo que dice. I understand that we are not alone in this old world. Existe una teoría interesante acerca de esta historia, dada su posición y su rango en el gobierno. Cuando alguien así sale a la palestra, proporciona mucha credibilidad al asunto de los ovnis. Por eso se ha dicho que quizá los extraterrestres lo abdujeran, con la esperanza de que él difundiera la historia y que más y más gente fuera consciente de la existencia de los ovnis. Ilamsinov es el individuo más importante que ha reconocido haber sido abducido por extraterrestres y devuelto después a la Tierra. Sin embargo, solo es uno entre decenas de miles que han afirmado lo mismo desde el célebre caso de Betty y Barney Hill, supuestamente abducidos desde su vehículo en una carretera de New Hampshire en 1961. Las supuestas abducciones han sido protagonizadas por hombres, mujeres y niños de varias culturas y religiones. Es un fenómeno global. Me ha escrito gente de todo el mundo relatando sus abducciones. No tienen nada que ver con los países, sino con la condición de ser humano. Hay elementos universales, o por lo menos frecuentes, en todas las abducciones. Algunos dicen que fueron paralizados, y muchos hablan de saltos en el tiempo. Algunos pierden muchísimo tiempo.
Si solo hubiera 20 casos de abducciones en todo el mundo, el fenómeno sería de otro tipo. Pero la realidad es que hay cientos de miles de abducciones en todo el mundo. La verdadera pregunta que tenemos que hacernos no es si las abducciones son reales. Es evidente que sí. Tenemos que descifrar el misterio y entender por qué sucede. ¿Qué nos hace tan interesantes para que nos lleven con ellos, realicen lo que parece que son experimentos médicos y luego nos devuelvan a la Tierra? Podría ser cierto que cientos de miles de personas de todo el mundo han sido sustraídas de este planeta y luego devueltas a la sociedad. Y si es así, ¿con qué fin? Quizá encontremos pistas en los relatos antiguos de abducciones por seres de otros mundos, que se encuentran prácticamente en todas las culturas del mundo. Los relatos de seres humanos que son llevados a otros lugares se encuentran en todo nuestro acervo cultural. Es un tema universal. Moisés subió a la montaña, obtuvo los 10 mandamientos y luego bajó con ellos. Nos lo imaginamos como tablas, como algo que marcó el futuro de la gente. Los profetas Enoc y Ezequiel subieron al cielo y vieron todo lo que había allí. En la mitología celta, las hadas te llevan a Fae, su mundo, y a menudo te seducen. A veces es un demonio el que te arranca de aquí y te lleva a una especie de infierno, pero después escapas y regresas con conocimientos, aptitudes y habilidades nuevos. Lo curioso es que si examinamos las situaciones y los relatos de los textos antiguos y los comparamos con las experiencias modernas interpretadas como abducciones de extraterrestres, parecen idénticas. Estas historias, estas leyendas, llevan siglos entre nosotros. No pueden ser todas inventadas. Hay demasiadas. Son demasiado abundantes y comunes a todos. Tiene que haber alguna base real. ¿Con qué objetivo llevan produciéndose cosas así durante toda la historia? ¿Quién sabe? Quizá el hilo conductor más importante de las historias de abducciones sea que toda esa gente reapareció. No se quedaron con ellos, se les permitió regresar, los devolvieron. La pregunta es, ¿por qué? ¿Podrían las abducciones de las que hoy hablamos remontarse a miles de años atrás? Y si es así, ¿forman los reaparecidos parte de un mayor plan extraterrestre? Quizá el examen de una abducción que se produjo en las selvas del sudeste asiático arroje más pruebas. Krong Siem Reap, Camboya, 1860. Un grupo de misioneros que viaja a través de la selva se topa con uno de los conjuntos monumentales religiosos más elaborados y complejos del mundo, Angkor Wat. Fue misteriosamente abandonado por el pueblo Khmer en el siglo XV. Olvidado durante siglos, había quedado envuelto por la vegetación circundante. Los arqueólogos creen que su construcción se inició probablemente bajo el reinado de Suryavarman II en el año 1116 después de Cristo. La tradición camboyana atribuye su diseño a Priapis Nokar, un arquitecto semihumano, semidivino, que se dice que abandonó el planeta y regresó a la Tierra con los planos para construir este avanzado complejo. La leyenda de Priapis Nokar es una de las mejores historias que puedas imaginarte para la teoría de los antiguos astronautas, porque en la leyenda es llevado al llamado cielo de Indra, que orbitaba la Tierra y es descrito en los antiguos textos védicos. Cuando Priapis Nokar fue llevado al cielo de Indra, fue envuelto por una luz azul, donde él mismo describe que sintió su cuerpo rejuvenecido. La pregunta es, ¿podría haber sido algún tipo de cápsula de descontaminación?
Es bastante curioso que una antigua leyenda camboyana contenga un pasaje en el que el protagonista sufre un proceso de descontaminación justamente en el espacio, en el hogar celestial de los dioses. Se sometió a un intenso programa de formación y semanas después regresó junto a su pueblo e impartió a su gente todo el conocimiento que le dieron los extraterrestres. Se dice que cuando regresó, Pisnocar diseñó Angkor Wat, construido como una réplica del original del cielo para preparar el regreso de los dioses. Es devuelto a la Tierra para entregar a la humanidad este conocimiento asombroso y para ayudarnos a progresar. En su caso, construyendo una magnífica ciudad de templos que hoy es una de las maravillas del mundo. El aspecto al que la gente no presta mucha atención es que los abducidos reaparecen en el lugar donde se los llevaron. Podemos examinar innumerables textos religiosos donde los contactados reciben normas, mandatos e ideas que seguir para elevar a la humanidad. Y a veces construyen edificaciones para los dioses, para cumplir su mandato, sea el que sea. Podría existir un programa continuo que aún no ha concluido, solo que nosotros no nos damos cuenta de lo que sucede. ¿Es posible que la historia de Priapis Nokar sea cierta? ¿Son algunos seres humanos arrancados del planeta y reintegrados a la sociedad incluso hoy en día? ¿Pero con qué fin? Quizá el estudio de los pormenores de las abducciones modernas nos permita encontrar más pistas. Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, 1991. El doctor John E. Mack, profesor de la universidad y prestigioso psiquiatra que trabaja con pacientes traumatizados, es convencido por un colega para que examine a los que afirman haber sido abducidos por extraterrestres. Según cuenta, comenzó pidiendo a sus pacientes que le relataran aquellos relatos tan pormenorizados y en muchos casos traumatizantes de sus secuestros por aquellos seres, de los experimentos a los que les sometieron y del asunto de los híbridos alienígenas resultantes de la experimentación. Dice que al principio le costó mucho plantearse que aquello tuviera posibilidades de ser real, porque era un académico cuyo trabajo era indagar el enfoque racional de lo que ocurría. Por supuesto, comenzó intentando analizar el estado mental de aquellas personas y si había algún vínculo entre el tipo de persona y las historias que relataban, para trazar un perfil psicológico. Pero lo que encontró fue que no era posible. Las historias provenían de un grupo muy variado de personas de todo el mundo. John Mack era un escéptico. Al principio no se creía nada, pero tras pasar entre 5 y 6 entrevistas, cambió de parecer. Que un escéptico dé un cambio súbito de 180 grados es asombroso, ya que John Mack aplicó todos sus conocimientos clínicos a los abducidos y, precisamente por su método científico, llegó a la conclusión de que las visitas extraterrestres no eran una posibilidad, sino una certeza. También dijo que las abducciones no son un fenómeno solo contemporáneo. Estaba convencido, más allá de toda duda, de que los extraterrestres estaban abduciendo a personas. Fue ridiculizado y objeto de burla por sus colegas. Se rieron de él, pero no paró. Siguió intentando obtener respuestas acerca de lo que le había pasado a esa gente.
Durante su investigación, el doctor John Mack se dio cuenta de que el fenómeno de las abducciones extraterrestres no era una rareza, sino una epidemia. Recibía informaciones de todo el planeta, pero lo más importante era que había gente que tenía sueños y memorias vagas de algo así, aunque no era consciente de haber sido abducida. Esto le sugirió a John Mack que había lo que podríamos llamar abducidos silenciosos. La mayoría de los abducidos ni siquiera lo sabe. No piensa en ello ni sueña con ello. No es consciente, porque creo que los extraterrestres les han limpiado la memoria. Sin embargo, en hipnosis, cuando hace regresar a la gente al pasado, puedes detectar cosas que recuerdan que ocurrieron. Es lo que pasó en el caso de Barney y Betty Hill. Un psiquiatra llamado Benjamin Simon los hipnotizó. Y entonces comenzaron a hablar de lo que les había pasado. No puedes borrar una mente para siempre, y los extraterrestres lo saben. Aunque sí pueden lograr que borremos algo de nuestra consciencia. Hay gente que se va a la cama por la noche sin saber que puede ser abducida por extraterrestres. No lo recordará y será incapaz de contarlo porque ni siquiera lo sabe. La gran pregunta es ¿por qué? Los investigadores sugieren que muchos individuos reaparecidos nunca serán identificados, pero creen que podemos hallar pistas de sus contactos con extraterrestres en los rasgos de los que se sabe que fueron abducidos. 1999. La Comunidad Internacional de Investigación de Alienígenas inicia el estudio más grande y detallado de las características de los abducidos. La Comunidad Internacional de Investigación de Alienígenas fue fundada por una media docena de ufólogos insatisfechos con la marcha de la disciplina en aquel momento. No se realizaban investigaciones serias sobre abducciones, así que creamos un cuestionario que lleva vigente 13 años. Lo han rellenado unos 18.000 abducidos y nos muestra similitudes en todas las abducciones. Hemos sabido que comienzan antes de nacer y que se prolongan a través de generaciones. Los hallazgos del estudio mostraron también un porcentaje más alto de individuos con ojos marrones claros o verdes, así como personas con grupos sanguíneos RH negativo. El factor RH se debe a la presencia de ciertas proteínas o antígenos en la sangre. La mayoría los poseen y se consideran RH positivo. Apareció entre 25.000 y 30.000 años atrás. Y ningún científico actual entiende por qué surgió. La mayoría no lo sabe, pero hasta entonces los seres humanos éramos positivos. No había casos de RH negativo. Lo curioso de esto es, ¿por qué la madre naturaleza crearía el RH negativo? Lo extraño tanto del RH negativo como de los ojos verdes es que son mutaciones infrecuentes. Solo el 15% de la humanidad es RH negativo y las personas de ojos verdes constituyen entre el 2 y el 3% de la población mundial. Aunque el 50% de los abducidos tienen ojos marrones claros o verdes, no pensamos que el color tenga nada que ver por sí mismo. Es la mutación que los alienígenas crearon y si no la crearon parecen tener un enorme interés en ella. ¿Podría existir un componente genético en el fenómeno de las abducciones extraterrestres? ¿Y podrían estos rasgos remontarse a los antiguos relatos de encuentros con extraterrestres? Si es así, ¿proporciona indicios de un plan a largo plazo? Quizá la investigación de lo que se encuentra tras los recuerdos de los reaparecidos y también de lo que podría hallarse oculto bajo su piel nos proporcione más pistas. Condado de Ulster, Nueva York, 26 de diciembre de 1985. El autor de bestsellers de ciencia ficción, Whitley Strieber, está de vacaciones en su cabaña cuando tiene una experiencia extraña que le cambiará la vida para siempre. Me desperté en plena noche, justo después de Navidad, en una situación sumamente peculiar. Era como si estuviera dentro de una pesadilla. En aquellos tiempos escribía novelas de terror y pensé, me alegro, pero solo un segundo, porque entonces me di cuenta de que no era un sueño. Aquello no se iba.
Tenía a unos seres con ojos enormes delante de mí. Parecían insectos, y yo estaba en una pequeña habitación redonda. Había otras pequeñas figuras de color azul oscuro conmigo. Enseguida aquello degeneró en una especie de agresión. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome magullado y muy confuso. ¿Qué podría haber pasado? ¿Fue una pesadilla? ¿Qué fue? Según Stryber, aquellas extrañas abducciones continuaron. Y después de una de ellas, regresó con una prueba física. Comenzó a dolerme la parte superior de una oreja y sentí un pequeño bulto que no estaba antes. Fui al médico y me dijo que era un pequeño quiste y que me lo quitaría. Cuando lo abrió me dijo que había un disco. Después lo tocó con el bisturí y cayó hasta el lóbulo. Lo retiró y dijo, no sé qué hacer con esto. Y después cerró la herida. ¿Es posible que los reaparecidos regresen con objetos implantados en sus cuerpos? ¿Objetos de origen extraterrestre? Houston, Texas. El antiguo policía y detective Darrell Sims ha pasado 3 décadas reuniendo pruebas encontradas en puntos de abducciones de los Estados Unidos. Lo trato como si fuera la escena de un crimen. Para ello tienes que saber qué buscas. En algunos casos encontramos una marca de quemadura y en algún otro caso de radiaciones en el punto donde puede haber aterrizado un ovni. La gente regresa con marcas de hendiduras. A veces encontramos implantes. Gracias por venir, Giorgio. En abril de 2016, Giorgio Tsoukalos se reunió con Darrell Sims para examinar de cerca algunas pruebas que él había reunido a lo largo de los años. Una de las cosas que encontramos en los abducidos son huellas dactilares de los alienígenas. ¿De verdad? Cuando los tocan, dejan una marca subcutánea con forma de huella dactilar. Tienen dedos largos. Aquí tienes un ejemplo. Deja una marca subcutánea en el cuerpo. No puedes quitártela, no puedes deshacerte de ella con ningún tipo de disolvente. Tengo otro buen ejemplo. Aquí tienes unas huellas de manos que hemos encontrado en todo el mundo. Esta es de Chile. Un ser tocó a una mujer y le dejó unas marcas enormes delante y detrás. Le dejó unas quemaduras cáusticas en el cuerpo. ¿Vale? Esto es luz visible. La misma marca aparece en varios más. Una niña muestra la misma mano. Esto es luz fluorescente. Un policía es abducido. El ser aparece a través de una ventana y deja una imagen holográfica en el cristal. Muy extraño. Este me fascina. Es una huella de una pared en Pensilvania. Toda la familia es abducida salvo un miembro. El extraterrestre tocó la pared y puedes ver la marca iluminada. Este es el caso de una señora. Y aquí tenemos los dedos largos y enormes. Son 4 dedos y también distinguimos unas ventosas. Esta estaba en el cabecero de su cama. Es fantástico. Has pasado muchos años estudiando esto. Basándote en estas huellas de dedos y de manos, en estos residuos, ¿cuál es tu teoría acerca de lo que vemos? Como antiguo agente de policía, mi hipótesis es que los cuerpos de esos seres segregan una sustancia oleaginosa. Qué extraño. Estos son implantes. Quizá las piezas más intrigantes de la colección de Sims sean los presuntos implantes extraterrestres extraídos a varias víctimas. Quiero mostrarte algo bastante llamativo. Mira estos pequeños objetos, la T perfecta y el del otro lado. Sí. Los extrajimos quirúrgicamente. Y esto es lo que encontramos. Después los examinamos a fondo. Ya veo. Y estaban rodeados de materia biológica. Qué raro. ¿Qué dijeron que era? Este se analizó en un estudio ciego en Los Álamos, en el Instituto de Tecnología de Nuevo México.
Realizaron un análisis cuantitativo y otro cualitativo, y resulta que son objetos de origen meteórico. ¿Cuál es tu opinión? ¿Y cómo entró esto en el cuerpo de la mujer? En mi opinión, estamos viendo objetos introducidos en estas personas. Está haciéndolo alguien relacionado con esos seres. En mi opinión, estamos ante pruebas fehacientes. Esto es asombroso. ¿Es posible que los implantes extraídos a los presuntos abducidos sean de origen extraterrestre? Y si es así, ¿cuál es su objetivo? ¿Monitorizan los extraterrestres a las personas a las que han sometido a experimentos médicos? ¿O podría ser su objetivo final algo más relevante? Quizá el estudio de lo que muchos investigadores creen que es el caso más convincente de abducción de la historia reciente arroje más pistas. Filadelfia, Pensilvania, 1998. La periodista de investigación Linda Moulton Howe publica Destellos de otras realidades, segundo volumen, Fenómenos extraños de lo alto. En él publica informaciones de interacciones humanas con extraterrestres, que ella considera son los casos registrados más convincentes de abducciones. Como periodista que siempre había estado investigando asuntos científicos, médicos y medioambientales, entré en contacto con personas con síndrome de abducción. Fue en 1995 en la conferencia sobre ovnis de la montaña de Ozark en Eureka Springs. Allí me presentaron a Jim Sparks, quien me relató una de las abducciones más impresionantes que he oído en mi vida. Jim recordaba haber traspasado el techo y el tejado de su casa. Mucha gente con síndrome de abducción cuenta lo mismo. Vio árboles y la tierra alejarse de él. Pero después hubo un periodo en blanco y a continuación estaba en el mundo de los que llama seres grises, entre los que hay varios tipos. Dijo que un día recuerda tener una pantalla de ordenador delante y que estaban intentando que aprendiera un símbolo alienígena. Querían que trazase aquel símbolo, como si, por ejemplo, alguien te hiciera trazar la A. En su caso, el símbolo era una línea de derecha a izquierda, vuelta a la derecha y de nuevo a la izquierda. Por el movimiento parecía una línea, pero me dijo que cada símbolo y cada cifra contenía frecuencias. Sparks relata que en otro encuentro le presentaron una serie de imágenes de vidas anteriores, entre ellas de la antigua Roma, hasta llegar a imágenes de humanos primitivos. Cuando le mostraron a unos primates en un bosque, entonces se dio cuenta. Han manipulado nuestro ADN y hecho evolucionar a los primates para crear algo híbrido con ellos y poblar así este planeta. Aquello le irritó. Creo que comenzó a pensar, ¿y si esto no es del todo positivo? ¿Y si existe algún plan, algún tipo de estrategia evolutiva? ¿Y si estos seres crearon vida en la Tierra para servirse de ella y no para que sirviera a la Tierra y a la humanidad? Si escuchas su historia, tienes que preguntarte si estas abducciones de humanos por extraterrestres no se remontarán a miles y miles de años. Y si ciertos seres humanos habrán sido seleccionados, quizá llevados a una estación espacial o a una nave espacial que orbita la Tierra o a una ciudad de dioses para que reciban unos conocimientos especiales antes de ser devueltos a la Tierra. Después, Jim Sparks afirmaría que los extraterrestres están manipulando el llamado ADN basura de los abducidos. El 97% del ADN humano, para el que los científicos aún no han hallado un propósito.
Los genetistas creían que un alto porcentaje de nuestro ADN no se usaba. Pero descubrimientos recientes han demostrado que hay receptores y señales ocultas dentro de ese ADN inservible, que en el futuro nos revelará un tesoro de nuevas capacidades humanas. Jim creía que los abducidos son programados y que en un momento dado los extraterrestres envían una señal para que esa gente reaccione casi como si fuera un grupo de soldados durmientes. Al instante hará algo para lo que está programada, sea lo que sea. Es siniestro. Hace tiempo, cuando comencé a estudiar las abducciones, la gente me decía, creo que en el futuro va a pasar algo y voy a tener que hacer algo. Personas serias con las que he trabajado mucho tiempo me han contado que les han infundido conocimiento. No están seguras de qué será, pero cuando el momento llegue se activarán y lo sabrán. Y me he convencido de que es correcto. Es verdad. Es algo universal. Los soldados durmientes comenzarán a preparar las cosas. Los que ya están aquí comenzarán a preparar las cosas. Y tampoco olvides a los millones de híbridos que han estado produciendo desde el principio de los tiempos. Seguramente los tendrán en una nave nodriza en algún lugar lista para traerlos. Es posible que algunos abducidos hayan reaparecido como preparación para una misión extraterrestre futura. ¿Una misión cuyos preparativos duran cientos e incluso miles de años? ¿Podría consistir en la integración de alienígenas e híbridos humanos en la Tierra? Algunos sugieren que esos híbridos ya están entre nosotros. Pacific Palisades, California, 17 de julio de 2015. 5 de la tarde. La policía es alertada de que dentro de un todoterreno abandonado aparcado en una calle residencial hay un cadáver. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, se envía al forense para identificar a la víctima. Aunque no hay sospecha de crimen, a medida que la policía investiga, el caso toma un giro disparatado. El cuerpo es identificado como Jeffrey Alan Lash, de 60 años, por su novia. La policía de Los Ángeles encuentra más de 1.200 armas de fuego y 7 toneladas de munición, así como numerosos vehículos militarizados y unos $230.000, 205.000 euros, en su domicilio. Su novia cuenta que Lash había afirmado que era un alienígena híbrido que trabajaba en secreto para el gobierno. Es la historia más rara que he oído en mi vida. La novia, que parece una persona normal y honrada, dice que es un híbrido alienígena y que lo colocaron en este planeta para que hiciera algo específico. Por otra parte, nada cuadra en el caso. Cuando examina el cuerpo, el forense no encuentra huellas dactilares, a pesar de que son los últimos tejidos cutáneos que se descomponen. Parece ser que Lash no tenía huellas dactilares. Su novia creía que era un híbrido alienígena. Hay que preguntarse quién era ese tipo. ¿Era en realidad un híbrido, como dijo? ¿Por qué tenía tantas armas? Dentro de la comunidad de ufólogos, la historia de Lash ha suscitado una gran polémica porque se ha sugerido que Jeffrey, su padre, podría haber trabajado en el caso de la nave caída en Roswell. Es decir, era un científico que podría haber acudido con órdenes de estudiar los restos. Y por ese motivo, la historia ha alcanzado el nivel en el que se piensa que hay algún tipo de infiltración en la sociedad. Varias personas que dicen haber sido abducidas por extraterrestres también aseguran que han visto lo que llaman híbridos entre alienígenas y humanos. Esto indicaría que los extraterrestres poseen un programa de manipulación de la gente y de su ADN para alterarnos ligeramente.
Quizás esto lleve sucediendo miles de años. Puede que nuestra naturaleza actual sea producto de una sutil manipulación extraterrestre y que el proceso continúe en la actualidad. A medida que más y más personas del planeta tienen estas experiencias, bien sean luces, abducciones o saltos en el tiempo, hay una evolución global hacia una relación con las presencias extraterrestres que en el siglo XXI ha pasado de las criaturas del espacio exterior a híbridos que son la suma de algo humano y algo alienígena. En esa evolución, estamos asistiendo a un programa de hibridación en este planeta. ¿Es posible que efectivamente Lash fuese un híbrido, tal y como aseguró? En la última década, presuntos abducidos han estado acudiendo al Dr. David Jacobs en números cada vez mayores, con relatos alarmantemente similares acerca de la introducción de híbridos alienígenas en la sociedad. Recientemente he conocido a gente que ha trabado amistad con híbridos que han bajado para vivir aquí. Los híbridos tienen un aspecto completamente humano. No hay ninguna diferencia, excepto una que resulta muy importante, que son telepáticos y pueden controlarnos neurológicamente. Pueden controlar las mentes de otros y hacer que la gente piense o actúe como ellos desean. Al ser incapaces de eso, nosotros nos convertimos en una especie de segunda. La pregunta es, ¿estamos hablando de híbridos que sustituirán a los humanos o que vivirán junto a los humanos y nos controlarán? Desconozco la respuesta. ¿Podría haber híbridos alienígenas viviendo entre nosotros? Por fantástico que suene, afirmaciones recientes realizadas por algunos de los líderes más poderosos del mundo podrían sugerir ese escenario. Moscú, Rusia, 7 de diciembre de 2012. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, concede una entrevista televisiva en horario de máxima audiencia. Tras la entrevista pronuncia una frase impactante sin darse cuenta de que el micrófono sigue abierto. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Dijo, cuando te conviertes en presidente de Rusia, te dan información acerca de los alienígenas en nuestro país y de los grupos que los monitorizan. Lo interesante del vídeo es que la periodista con la que hablaba se puso a reír nerviosa mientras él lo contaba, pero él mantuvo el gesto serio durante toda la declaración. Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Está grabado diciendo que los extraterrestres viven entre nosotros. Y no creo que fuera un accidente. Creo que lo que hizo forma parte de una política del gobierno ruso dirigida desde las más altas esferas para preparar a sus ciudadanos para la verdad. ¿Es posible que haya alienígenas viviendo entre nosotros y que nuestros gobiernos sean perfectamente conscientes de ello? ¿Podría ser esto la culminación de años de abducciones extraterrestres? Nuestras decisiones como especie podrían estar afectando a otras civilizaciones. Por eso podrían estar interviniendo en su nombre. Quizá no les importe si sobrevivimos o no. Si la invasión y el dominio del planeta fueran los objetivos de estos seres extraterrestres, están tan avanzados que lo lograrían sin dificultad. Por tanto, la invasión y el dominio del mundo no puede ser su objetivo. Y si no lo es, entonces ¿cuál es? ¿Cuál es el plan final alienígena?
Existe una especie de dicotomía. ¿Estamos siendo invadidos por extraterrestres espantosos que intentan apoderarse de nuestro planeta? ¿O están intentando ayudarnos? Y esto lleva sucediendo hace muchos miles y miles de años. Pienso que las abducciones forman parte de un plan mayor que lleva vigente desde hace mucho tiempo. Lo que estamos viviendo ahora es la siguiente etapa, en la que nos enteramos de que no estamos solos y que pronto regresarán, porque es lo que prometieron en los textos antiguos. ¿Están acudiendo extraterrestres a la Tierra para capturar y examinar a individuos humanos? Y si es así, ¿será su plan unirse a nosotros o sustituirnos? Quizás el desenlace dependa de que estemos dispuestos a darles la bienvenida o de lo bien que los tratemos entre nosotros. Una cosa sí parece cierta. La existencia de la humanidad pende de un hilo. Y el momento de las respuestas podría llegar antes de lo que pensamos. Para los hindúes devotos, Shiva es un ser real que anduvo entre nosotros. Shiva bajó de las ciudades del firmamento. Es el líder de un grupo de extraterrestres. Shiva es una fuerza del bien poderosísima, pero también de destrucción devastadora. Se dice que tenía un tridente que aniquilaba todo lo que se le ponía por delante. En la tradición hindú, para que haya creación, hace falta la destrucción. Shiva podría determinar el futuro de la raza humana. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuese cierto? ¿Ayudaron unos seres extraterrestres a moldear nuestra historia? Y en ese caso, ¿podría el destino de la humanidad estar determinado por Shiva el Destructor? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Shiva, el Destructor. La India. 3,2 millones de kilómetros cuadrados. El séptimo mayor país de la Tierra. Sus 1.300 millones de habitantes lo convierten en el segundo más poblado. Alrededor del 80% de la población practica el hinduismo, la religión actual más antigua del mundo, que se remonta al menos 2000 años antes de Cristo. Para los creyentes hindúes, sus dioses no son solo mitológicos, sino seres reales que a veces han estado presentes en la Tierra. Los numerosos dioses y diosas tienen historias y poderes distintos y representan principios también distintos. Para muchos devotos hindúes, los dioses son completamente reales. Existen físicamente, aunque no siempre sean visibles. En general, comparada con las creencias occidentales, en la India la realidad tangible de los dioses es mucho más intensa. Me crié como hindú en una familia hindú estricta, así que conozco todos los Vedas y la épica. Los he leído cientos de veces. Los hindúes creen que los dioses bajaron del cielo. Los hindúes creen que estas historias no son simples mitos. Son relatos históricos y por eso se llaman itihasa, que significa historia. A lo largo de toda la India se encuentran miles de representaciones de los dioses hindúes, talladas en templos, pintadas en antiguas paredes de roca y en estatuas gigantes que dominan su entorno. Y aún mayor es el enorme número de dioses celestiales que forman el panteón hindú. En el hinduismo
Existen 333 millones de dioses divididos en dos reinos, el superior y el inferior. Los devas no son seres inmortales, pero obviamente poseen mucho poder, más que los seres humanos comunes. Mientras que en la tradición judeocristiana, Dios es representado como un ser todopoderoso, en los textos védicos, a menudo los dioses hindúes recurren al empleo de la tecnología. Esto ha llevado a los ideólogos de los antiguos astronautas a plantearse esta pregunta. ¿Es posible que estos textos religiosos describan no solo encuentros con lo divino, sino también con seres extraterrestres? La mentalidad occidental es distinta de la India, donde se acepta la existencia de seres extraterrestres. El relato hindú del Mahabharata está repleto de referencias a lo que parece ser tecnología extraterrestre. Hay vehículos voladores, armas activadas por la voz y destrucción de civilizaciones por lo que parecen ser detonaciones nucleares. En el Mahabharata está escrito que en el pasado la Tierra estaba rodeada por ciudades gigantescas. En aquel tiempo no tenían una palabra para nave espacial, así que dijeron ciudades. Pero dejaron muy claro que aquellas ciudades estaban en el firmamento, no en el cielo. Desde esas ciudades en el firmamento bajaron unos pequeños vehículos. Los antiguos indios los llamaron vimanas. De esos vimanas salieron los maestros. Sin duda alguna, recibimos visitas extraterrestres. ¿Es la tradición hindú una historia de visitas extraterrestres? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que fueron orquestadas por un ser de otro mundo conocido en el hinduismo como el señor Shiva. Shiva es un miembro de la trinidad hindú de deidades principales: Brahma, Vishnu, Maheshvara. Maheshvara es otro nombre de Shiva. Shiva también se conoce como Mahadeva, que significa gran Dios, Dios de dioses. Es el jefe de todos los dioses y también el más poderoso. Shiva cumple una doble función. Una de ellas es la destrucción, la otra es la creación. Sin destrucción no hay creación. Las representaciones de Shiva expresan esta idea de destrucción y creación. En su representación más frecuente, Shiva aparece sosteniendo un tambor llamado Damaru, que usó para crear el universo. Alrededor de su cuello hay una cobra en posición de ataque. En una mano, Shiva sostiene una poderosa arma de destrucción semejante a un tridente llamada Trishula, y en el centro de su frente tiene un tercer ojo. Shiva es el único dios que aparece representado con un tercer ojo, que es la fuente de una luz muy potente, un fuego que emite ese tercer ojo de forma que todo lo que ve queda completamente destruido. Normalmente, cuando se habla del tercer ojo, nos referimos a la iluminación, pero también hay un ojo capaz de aniquilar las cosas. No creo que sea lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué era? ¿Y qué fue Shiva? Shiva apareció en un momento crucial, cuando dos dioses, Brahma, el creador, y Vishnu, el conservador, debatían cuál de ellos era más grande. De pronto apareció una luz cegadora, un haz de luz sin principio ni fin. Y de esa luz surgió una voz que dijo: yo soy el más grande, yo soy el dios más grande que hay. Shiva aparece casi siempre rodeado por una especie de aro circular en llamas. ¿Qué intentaban representar nuestros antepasados? Quizá estuviera dentro de alguna clase de nave reluciente. ¿Es posible que Shiva fuera el mismo extraterrestre que otras culturas llaman Enki, Odín, Zeus, Viracocha, Quetzalcóatl o Kukulcán? Los primeros textos védicos se redactaron hace aproximadamente 4000 años.
Pero los hindúes aseguran que las historias se originaron cientos o quizá miles de años antes y que formaban parte de una tradición oral transmitida de generación en generación. Y los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que Shiva llegó a la Tierra antes de que aparecieran los seres humanos actuales y antes incluso del diluvio universal que se narra en la Biblia. Todas las culturas del mundo cuentan con textos antiguos, documentos o incluso tradiciones orales en las que se habla de algún tipo de gran diluvio, que tuvo enormes repercusiones catastróficas y que barrió gran parte de la vida en la Tierra en un solo día. Lo que encuentro interesante de esto es que Shiva es el dios de la destrucción. En la tradición hindú, para que haya creación, hace falta la destrucción. ¿Existe algún tipo de vínculo? Los lamas tibetanos afirman que después del diluvio, cuando toda la tierra se inundó, poco a poco las aguas fueron bajando y el hombre resurgió gracias a la semilla custodiada por Shiva. Es posible que Shiva fuera un visitante extraterrestre, responsable tanto de la creación como de la destrucción de una antigua raza de terrícolas. Y si es así, ¿lo hizo para despejar camino a los humanos modernos? Los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que el estudio de un templo misterioso en el norte de la India y de lo que podría hallarse debajo puede arrojar más pistas. Aurangabad, India. A 300 kilómetros al noreste de Bombay se alza un complejo de templos monolíticos conocido como las Grutas de Ellora. Estos 34 santuarios ocupan casi 3 kilómetros cuadrados y fueron excavados en desfiladeros. Se calcula que se construyeron entre los siglos 7 y 10 después de Cristo. La gruta número 16, conocida como el Templo de Kailasa, es un enorme santuario consagrado al señor Shiva. Tiene 3 plantas y es 2 veces más alto que el Partenón de Atenas. Los arqueólogos creen que se esculpió en la roca de una ladera de igual altura, de arriba a abajo. Algunos historiadores calculan que la construcción del templo exigió el desplazamiento de más de 400.000 toneladas de roca. Pero aún más increíble es que, según los arqueólogos convencionales, esta proeza se logró en tan solo 18 años. Según ese cálculo, la gente tendría que haber trabajado 12 horas seguidas todos los días durante 18 años para retirar 5 toneladas de roca por hora. Sin embargo, aquí se retiraron 10.000 toneladas de roca por hora. En realidad, algo así es imposible, incluso hoy en día, sin la tecnología actual. Si esto se logró en 18 años, es muy difícil explicar cómo pudieron retirar una cantidad tan enorme de roca. Como ingeniero, pienso que el templo de Kailasanathar no tardó 18 años en construirse, sino cerca de un siglo. Cuesta mucho creer cómo pudieron hacerlo en 18 años. Otro hecho desconcertante es que si trasladaron 400.000 toneladas de roca, debieron llevarlas a algún lugar. Pero no hay amontonamientos de roca cerca de allí. Y tampoco usaron esa roca para construir otros templos u otras cosas. ¿Dónde fue toda esa roca? ¿Podrían seres humanos que vivieron hace más de 1000 años haber construido el templo de Kailasa en solo 18? Y si fue así, ¿cómo puede haber desaparecido toda la roca excavada? Quizás encontremos más pistas si nos fijamos en un poderoso artefacto descrito en los antiguos textos védicos.
Curiosamente, hay un artefacto llamado Baumastra mencionado en los antiguos textos védicos. Esta máquina de tecnología punta era capaz de perforar la roca a gran velocidad y vaporizarla, transformándola en aire. Este artefacto se menciona numerosas veces en los antiguos textos védicos como medio para extraer metales y piedras preciosas. ¿Podrían haber construido el templo de Kailasa con él? Es posible que la máquina Baumastra, descrita en los textos védicos, fuera un dispositivo tecnológico que existiera en la Tierra hace miles de años. Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, pero sugieren que no se usó para construir el templo de Kailasa de arriba a abajo, como afirman los académicos convencionales, sino para labrar la piedra de abajo a arriba. Uno de los aspectos más misteriosos del yacimiento de Ellora son los túneles que no parecen ir a ningún sitio. Algunos son sinuosos y otros se adentran hasta 14 metros bajo la tierra. La razón es prácticamente desconocida. Este es uno de los túneles subterráneos del templo de Kailasa. Como vemos, las autoridades han cerrado su acceso. Pero si miras, verás que es verticalmente descendente. Las autoridades creen que túneles como estos conducían a una vasta ciudad subterránea bajo el templo de Kailasa. ¿Cuál pudo ser el propósito de estos túneles bajo el templo de Kailasa? ¿Y por qué están cerrados al público? En 1876, la reputada espiritista inglesa Emma Harding Britten publicó El País Fantasma, en el que habla de los túneles ocultos bajo las grutas de Ellora y de los encuentros de una sociedad secreta de místicos en una ciudad subterránea. Britten dijo que había contactado con un misterioso personaje llamado Caballero Louis, que había presenciado al grupo clandestino. El Caballero Louis asegura que lo llevaron a Ellora y allí lo condujeron a través de un pasaje secreto a una cámara bajo tierra que se abría a un enorme anfiteatro. Allí había unos maravillosos tronos metálicos que estaban cargándose con unas potentes pilas galvánicas que los alzaban en el aire. Sentados sobre estos tronos había 7 misteriosas figuras encapuchadas. La más interesante de ellas era la del centro, que hablaba, aunque no siempre estaba allí. Su cuerpo titilaba y desafiaba el tiempo y el espacio. ¿A qué se deben las grandes estancias y los túneles en las profundidades bajo el templo de Kailasa? Los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que esto podría ser una prueba más del vínculo del señor Shiva con el diluvio universal. Un gran diluvio cambió la faz de la Tierra y en muchos casos obligó a la gente a huir bajo tierra. Por eso hay que preguntarse si no se trataría de una antigua ciudad de muchos miles de años que una vez fue una base extraterrestre. Cuando el agua descendió, levantaron el templo desde abajo. En la actualidad, los arqueólogos datan el templo de Kailasa entre los siglos V y X después de Cristo, pero en el templo no hay nada que le dé una fecha. Y de hecho, como muchos edificios de la India y de todo el mundo, estos templos podrían ser mucho más antiguos de lo que dicen los arqueólogos convencionales. ¿Podría haber una ciudad alienígena oculta bajo el templo de Kailasa? Y si es así, demostraría que el ser que los hindúes llaman Shiva fue en realidad un visitante extraterrestre que brindó tecnología a una raza humana anterior para acabar destruyéndola.
Quizá un icono sagrado que se cree que posee un poder extraordinario aporte más pruebas. Chelsea, India. A 15 kilómetros de esta ciudad, en el estado suroccidental de Karnataka, en el valle del río Shalmala, se encuentra uno de los puntos de peregrinaje más populares del país, Sahasralinga. Ocultas bajo las aguas, la mayor parte del año se hallan unas esculturas de piedra conocidas como Lingam de Shiva. Estos ídolos sagrados son representaciones del dios Shiva. Y todos los años se muestran ante miles de peregrinos durante el festival Maha Shivaratri. Maha Shivaratri es un festival en el que se rinde culto a Shiva por su grandeza. Suele celebrarse a finales de febrero o principios de marzo. Durante ese mes, el caudal del río Shalmala desciende y deja al descubierto los lingam de Shiva. Shiva es representado como el lingam de Shiva, una especie de columna esférica, el pilar flamígero, el eje cósmico del universo. Cada lingam de Shiva que se venera está sentado y circundado por un yoni. Es una base especial que desempeña una función. Es un caño, porque cuando haces una ofrenda al lingam, viertes líquido que baja por todo el cuerpo sagrado. El lingam de Shiva se encuentra por todo el sureste asiático, incluso en lugares del extremo oriente. Hay algunos lingam de Shiva en China y en Japón. El lingam de Shiva apareció por primera vez hace más de 2000 años, y aún se debate cuál es el significado original de su forma. Pero los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que el icono podría representar un dispositivo tecnológico de un poder extraordinario. París, Francia, 1900. En el Congreso de Historia de las Religiones, Swami Vivekananda, científico y monje al que se le atribuye la popularización del hinduismo en Occidente, pronuncia una conferencia acerca del significado del lingam. Durante siglos los estudiosos occidentales han dado por hecho que el lingam de Shiva poseía una connotación puramente sexual. El cilindro es el símbolo del falo masculino y el yoni es el símbolo femenino complementario. Pero en 1900 el académico indio Swami Vivekananda fue a París a pronunciar una conferencia acerca del hinduismo y el simbolismo, en la que dijo que el lingam simboliza la entrada y la salida de la manifestación de la energía divina de Shiva. Significa energía, aunque a menudo en Occidente se ha malinterpretado como un simple símbolo fálico de Shiva, pero no es así. Obviamente es un pilar, y lingam significa pilar. Los académicos hindúes modernos barajan la hipótesis de que el lingam de Shiva represente la energía atómica. Si pensamos en lo que puede hacer la energía atómica, ¿cómo puede ser usada para el bien y también ser sumamente destructiva? Encaja perfectamente con la mitología de Shiva, que es energía caótica, una fuerza del bien poderosísima, pero también de destrucción devastadora. ¿Es posible que este símbolo del poder de Shiva represente la energía atómica? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que la prueba se halla en el examen de esta misteriosa forma. La estructura cilíndrica del lingam de Shiva es similar o casi idéntica a un reactor nuclear moderno. Y el surco que lo rodea representa los canales que se usan para deshacerse del agua contaminada. En la antigüedad, e incluso hoy en día, los hindúes vierten agua o leche sobre el lingam como parte de un ritual. Hoy nosotros vertemos agua sobre la parte superior de un reactor nuclear para enfriarlo. Y curiosamente, la mayoría de los templos de Shiva siempre están cerca de masas de agua como ríos y lagos, igual que las centrales nucleares. Así que, ¿es posible que el lingam de Shiva represente una antigua central nuclear?
En la historia de Shiva y del Lingam, es evidente que estamos ante una especie de poder universal o cósmico que no entendimos plenamente hasta el siglo XX, cuando descubrimos la energía nuclear y la fisión nuclear. Estos descubrimientos, que anteceden al hombre moderno, están cambiando completamente nuestra concepción del pasado lejano y nos conectan con la verdadera historia de la humanidad antes del diluvio. Simboliza el Lingam de Shiva, una tecnología extraterrestre que existió en la Tierra antes del diluvio universal. Podría ser un mensaje que nos dejaron nuestros antepasados acerca de una sociedad avanzada que existió hace mucho tiempo y que sufrió un destino ominoso. Quizá el estudio de un texto de hace 4000 años que describe cómo dominar la electricidad contenga nuevas pistas. Ujjain, India, 1924. Unas páginas perdidas de un antiguo texto sánscrito llamado Agastya Samhita se descubren en la biblioteca del Marajá de la ciudad. Aunque se desconoce la antigüedad exacta del texto, algunos académicos hindúes creen que podría remontarse más de 4000 años. En él se hallan reunidas las obras del gurú Agastya, un discípulo de Shiva, y el primero en el linaje de unos santos hindúes conocidos como Siddhas. Siddha significa ser perfecto o consumado. Son personas que poseen poderes como disminuir su tamaño o aumentarlo mucho, o volar por el aire. Shiva suele ser considerado el Siddha supremo, el primero y el primordial. Según los textos hindúes, los antiguos Siddhas poseían una tecnología sumamente avanzada. Los Siddhas son los dueños de la creación. Al Siddha Bhogar se le atribuyen muchas tecnologías asombrosas que se piensa que creó mucho antes de la llegada de la industria moderna. Entre otras, se le atribuye la construcción de un barco de vapor, un telescopio, un paracaídas y una locomotora, así como diversos ingenios para volar por el cielo. El gurú Agastya también ocupa un lugar muy importante en la tradición de los Siddha. Se dice que llevó una cultura y una ciencia secretas a la India. Cuando lees la leyenda acerca del modo en el que Gurú Agastya adquirió su conocimiento, se dice que fue formado directamente por extraterrestres. El doctor Baraham R. Kokatnur, un químico y ávido investigador de jeroglíficos, estudió las páginas perdidas del Agastya Samhita, descubiertas en 1924. Lo que halló le fascinó hasta tal punto que en 1927 leyó las páginas traducidas ante la Sociedad Americana de Química en Detroit, Michigan. Los químicos quedaron atónitos y llegaron a la misma conclusión que el doctor Kokatnur, que el antiguo manuscrito proporciona instrucciones precisas para elaborar una pila eléctrica seca. La pila no aparece en nuestro desarrollo tecnológico hasta el siglo XIX. ¿Qué diantres hace entonces en el Agastya Samhita, el texto sagrado que reúne los escritos de Agastya? Si Agastya sabía hacer una pila, ¿entonces podemos descartar el resto de la tecnología asombrosa que se describe en el mismo texto? El 31 de marzo de 2016, el escritor e investigador David Childress se reunió con el profesor de física Michael Denham en el campus de la Universidad de California de Irvine para someter a prueba las instrucciones de siglos de antigüedad del gurú Agastya para hacer una pila. Necesitamos una placa de cobre bien limpia. Aquí tenemos la placa de cobre. Esto será un extremo de nuestra pila. Y también una vasija de barro. La hemos sustituido por una placa de Petri de plástico. La vasija es un aislante que contiene la pila. Como esto es transparente, podemos ver lo que pasa dentro mientras realizamos la prueba. Y necesitamos sulfato de cobre. Aquí tengo solución de sulfato de cobre. Es líquido y de color azul, que indica que dentro lleva cobre. Ahora, serrín húmedo.
Vamos a comenzar con serrín seco y cuando añadamos el sulfato de cobre a la pila se convertirá en nuestro serrín húmedo. Y ahora nos falta una placa de zinc. Por último, las placas plateadas, las placas de zinc. Esto es el otro extremo de la pila. De acuerdo, veamos cómo funciona. Comenzamos con laca de cobre, que, como te dije, se coloca en la base. Y después añadimos el serrín. ¿Y qué hace el serrín? Una de sus funciones importantes es que los metales no se toquen entre ellos. Tienen que estar separados para evitar un cortocircuito. Ahora colocamos el zinc arriba y a continuación el sulfato de cobre. ¿Qué hace el sulfato? Es nuestra solución electrolítica. Es un elemento fundamental de la pila porque genera una reacción química que hace pasar los electrones de uno de los metales y permite que fluyan hasta el otro, lo que nos da la corriente de la pila. Ahora vamos a tomar nuestro voltímetro para comprobar qué voltaje obtenemos de esta pila. Como puedes ver, el voltímetro indica 1 voltio, así que la pila funciona y está en marcha. Así que esto demuestra la veracidad del texto antiguo. ¿Qué puedes hacer con 1 voltio? Con 1 voltio en una pila típica como esta, lo mejor es que tienes energía suficiente para levantar a una persona de 90 kilos unos 10 metros en el aire, si tuvieras la maquinaria adecuada unida a la pila. ¡Caramba! ¿Una pila con suficiente potencia para levantar a una persona del suelo? ¿Podría la tecnología descrita por el gurú Agastya estar relacionada con los tronos flotantes que presuntamente se vieron en la cámara situada bajo el templo de Kailasa? Es una prueba más de una sociedad avanzada surgida hace miles de años, en una época en la que los extraterrestres coexistían con la humanidad. En ese caso, ¿qué fue de Shiva y de los artefactos que trajo a la Tierra? Los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que las respuestas pueden hallarse ocultas en lo alto de un pico del Himalaya vedado a los alpinistas. Himalaya tibetano. En esta región inhóspita y desolada, se alza una montaña sagrada para miles de millones de personas. El inconfundible pico del monte Kailash. El monte Kailash en el Tíbet occidental es un pico extraordinario. Se alza a 6.600 metros en paredes casi verticales. Desde una ladera parece cónico y desde la otra parece una pirámide. Es el origen de 4 grandes religiones del mundo: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo. Se cree que el monte Kailash es el hogar de Shiva, que se supone que reside en la cima del monte Kailash y por eso es el monte sagrado. El doctor Ernst Muldoshev, un prominente cirujano ruso, ha dirigido 21 expediciones a algunas de las regiones más remotas del planeta. En 1999 pasó un mes en el monte Kailash estudiando su estructura. Lo que encontró le hizo proponer una teoría polémica que sugiere que el monte Kailash podría ser mucho más que el hogar mitológico de Shiva. El doctor Ernst Muldoshev dirigió una expedición de científicos rusos al monte Kailash y observó que su pico se asemeja mucho a una pirámide hecha por el hombre. Así que comenzó a desarrollar la teoría de que la cima del Kailash es obra del hombre, o quizá de extraterrestres, como el hogar de Shiva. Es una pirámide descomunal, la mayor del mundo. De hecho, se parece mucho a una pirámide escalonada. ¿Podría contener la pirámide de Kailash una estructura artificial que sea el hogar de Shiva? Según todas las religiones que veneran esta montaña, poner un pie en ella es un pecado nefando. Y se dice que muchos que han desafiado el tabú han muerto mientras lo hacían. Esto, sumado al hecho de que China prohíbe escalar el monte Kailash, imposibilita la exploración de su cima. Pero curiosamente, muchos que han visitado la montaña han relatado hechos extraños. Casi todos los peregrinos que van al monte Kailash hablan de experiencias extrañas en el camino.
Mucha gente asegura que permanecer en la zona provoca envejecimiento acelerado y que las uñas y el cabello crecen más rápido. Los peregrinos que van a Kailash absorben la energía de la montaña. ¿Qué sentí yo cerca del monte Kailash? Sentí cierta energía. Normalmente no la siento porque carezco de poderes psíquicos, pero allí la sentí. ¿Es posible que exista algún tipo de energía que emane del monte Kailash? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que teniendo en cuenta las extrañas anomalías y las leyendas que previenen del ascenso al pico, el monte Kailash podría ser radioactivo. Como prueba adicional, señalan un dibujo descubierto en las cuevas de Mogao, en el oeste de China, aproximadamente a 1000 kilómetros al norte del Kailash. Entre el siglo V a.C. y el XV después de Cristo, los budistas acumularon más de 50.000 manuscritos en el entramado de cuevas de Mogao. No fueron descubiertas hasta que Orell Stein, un investigador británico nacido en Hungría, llegó allí en 1907 y redescubrió la cueva. Oculto entre los manuscritos había un diagrama increíble. Es de un manuscrito del siglo II y representa el monte Meru, la escalera cósmica al cielo de las tradiciones budista e hindú. El monte Meru se identifica como la representación del monte Kailash. Lo curioso de este diagrama es que parece de una tecnología avanzada. Los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que este diagrama parece sumamente similar a un acelerador de partículas actual, el que se usa en una central nuclear. Y algunos proponen que justo antes del diluvio universal, el remoto pico de esta montaña ofrecía el lugar perfecto para que los extraterrestres se deshicieran de sus restos nucleares. Igual que hoy en día la montaña Yaka en Nevada se usa para almacenar desperdicios nucleares. ¿Es posible que el monte Kailash en el Tíbet sea una montaña hueca vaciada hace miles de años, quizás por extraterrestres, y que puede estar completamente envenenada por la radiación? ¿Podría el monte Kailash contener la prueba física definitiva de la existencia de una civilización avanzada en el pasado de la Tierra? Una civilización que dispuso de capacidad nuclear brindada por extraterrestres, representados en forma de dioses hindúes. Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que la verdad de nuestro pasado puede desvelarse si estudiamos con detenimiento a Shiva y lo que en realidad representa. ...5 de agosto de 1927... El filósofo y nominado al Premio Nobel de la Paz de nacionalidad rusa, Nicolás Roerich, está explorando el Himalaya cuando ve un óvalo gigante moviéndose a gran velocidad y reluciendo como el sol. Después de cambiar de dirección del sur al suroeste, desaparece en el cielo. Los peregrinos hindúes han informado de muchos avistamientos de ovnis que se dirigen al monte Kailash. También hablan de ovnis en las cercanías del monte Kailash que a veces parecen ir directos hacia la montaña. Algunas personas aseguran que existe una base extraterrestre subterránea y hay testimonios de ovnis que llegan del cielo y desaparecen en la montaña. Si el monte Kailash fue radioactivo, como sugieren algunos ideólogos de los antiguos astronautas, ¿podría la presencia de ovnis en la zona indicar que vuelve a ser seguro? ¿O podría seguir conteniendo tecnología que los extraterrestres siguen empleando hasta hoy? Algunos ideólogos de los antiguos astronautas apuntan que la respuesta podríamos encontrarla si volvemos a estudiar a Shiva, pero no como el portador de la energía, sino como la energía misma.
Cuando Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, observó la primera explosión atómica en el campo de pruebas de Trinity, citó una línea del Bhagavad Gita: me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Ese es el título de Shiva. Quizá deberíamos escuchar y contemplar estos relatos desde otra perspectiva. ¿Qué están describiendo? ¿Es posible que Shiva fuera una clase de energía? Es posible que Shiva sea la representación de algún cataclismo brutal que tuvo lugar hace miles de años. Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, e insisten en que otra demostración del poder destructivo de Shiva no solo es posible, sino inevitable. Nos aproximamos al comienzo de un nuevo futuro para la humanidad. En cierto modo es el fin de una era y el inicio de una nueva página. Aunque la función de Shiva sea destruir, y ese sea su título, Dios de la destrucción, al mismo tiempo hace posible la creación. Por tanto, la destrucción forma parte de la creación. Los extraterrestres regresarán, y ese será el capítulo más portentoso de la historia humana. ¿Es Shiva solamente un mítico dios hindú? ¿Un dios que ofreció a los primeros humanos una forma de describir algún hecho catastrófico descomunal? ¿O es algo más? ¿Tendrá origen extraterrestre? Quizá la respuesta no se halle en las imágenes talladas en las paredes de un templo, o en las palabras encontradas en textos sagrados, sino en el poder sobrecogedor de la energía y en la creciente capacidad humana para dominarla a medida que se aproxima nuestro regreso a las estrellas.